Hola mi gente, ¿cómo están? Primero quiero darle las gracias por estar nuevamente aquí en un episodio más de Rafa Jaime el podcast. Y de verdad tenía mucho tiempo que tenía entre mente hacer este episodio. Hoy quería entrevistar a una persona que para mí es sumamente importante, que para mí siempre ha sido de muchas maneras un superhéroe, que ha sido un gran emprendedor, no solamente en tema de negocios, sino un gran emprendedor de vida, una conversación que sé que me va a mover mucho y que la intención de todo esto es que muchos papás, muchos hijos se sientan identificados con la conversación que voy a tener el día de hoy. Y por eso quiero darle la bienvenida, como se debe, a mi señor padre, Rafael Jaime Palafox. Papi, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Qué gusto que estar en tu podcast. Pues miren, les voy a platicar un poquito. La dinámica aquí con mi papá es que a veces le cuesta un poquito el hecho de platicar y no sé qué, entonces lo vine convenciendo con un coñaquito para que se le vaya soltando la lengua. Y la intención de hoy, pa, es tener una conversación, no como hijo, sino como una conversación que podrías tener con un amigo. Al final del día tengo muchos años conociéndote, 35 años. Mi mamá me dijo que eras mi papá, entonces espero que así sea. El tema de esto es que quiero ir más allá. Hay muchas cosas que apenas con el tiempo, con la distancia, he aprendido a entender de todo lo que has hecho como padre, los sacrificios y también el trasfondo de muchas cosas de tu vida. Y quiero justamente que nos platiques eso. Si bien el señor Rafael Jaime Palafox, ¿de dónde eres, pa? Guanajuato, de la ciudad de Guanajuato. ¿Cuándo naciste? 14 de enero de Ya 1956. se están olvidando la edad, ¿eh? No te andes quitando años. Es que ya voy en época regresiva como las chicas. Oye, una pregunta. Pues viviste o naciste en el 56, una época totalmente diferente de Guanajuato al día de hoy. Al final del día, Guanajuato conserva cosas súper bonitas o muy tradicionales. Sí. Pero ¿cómo era el Guanajuato de los 50? ¿Qué te acuerdas tú de niño? De los 50, de los 60, era una ciudad pequeña, muy tradicionalista, muy bohemia, muy estudiantil. Y pues me tocó vivir una etapa pues realmente bonita, vaya, la cual a la distancia añoro enormemente. A ver, tú naces en la ciudad de Guanajuato. ¿Cuántos hermanos? ¿Cómo se llama mi abuela, mi abuelo? Lo voy a preguntar desde otro sentido, ni siquiera ya como familia. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llamaba tu papá? Mi madre se llamaba Elisa Palafox Salcedo. ¿Y tu padre? Leoncio Jaime Álvarez. Ok, ¿cuántos hermanos o hermanas tuviste? 6 hermanos, 3 hombres, 3 mujeres. ¿Y tú fuiste el más chico, el más grande? El segundo, después de un hermano, ¿Cómo se llama tu primer hermano? Leoncio, luego sigo yo, Rafael, luego sigue una hermana, Rosa, Cristina, Marta y al final Héctor. Ok, madres, es que a mí me da mucha risa porque pues las familias de antes eran un chingo de hijos y yo no sé cómo le hacían. Uno, primero, para atender tantos hijos, pues para mantener tantos hijos. Y yo no sé cómo le hacían las señoras para esconderse el marido porque, madre, 6, 8, 10, 12 hijos, está canijo. Oye, y a ver, ¿cómo fue tu infancia? O sea, ¿a qué se dedicaba mi abuela y mi abuelo? Mi mamá era una ama de casa. Ajá. Mi padre era un minero que posteriormente, de joven, y posteriormente se dedicó a vender leche en la ciudad de Guanajuato. Pero, a ver. Leche bronca. Oye, pero a ver, espérame. La parte de la minería de Leoncio, tu padre, ¿qué era? ¿Qué hacía? ¿Era ingeniero? ¿Era obrero, minero? Era minero, un simple minero, trabajador obrero, un obrero. Minero. Entonces, ¿desde qué edad él empezó a trabajar en la minería? Pues muy pequeño, 5 o 6 años. Sucede que su padre, o sea, mi abuelo Salomón, era gambusino y... Ay, perdón ¿qué es gambusino? Gambusinos son los mineros que andan en las minas, en las bocaminas, buscando las vetas, sacar un poco de metal para venderlo, ¿verdad? Y eso es su forma de sustento. Ok. Sí, en las minas abandonadas. Ok. ¿Y hasta qué edad trabajó en la minería? Mi padre, pues de manera, mi abuelo era muy alto, 1,95, probablemente 2 metros, yo no me acuerdo. Lo conocí muy pocos años cuando yo era chico
y se llevaba a mi papá a la mina para poderse, como mi abuelo era alto, para poder mi papá meterse en los pequeños socavones y sacar ese poco de mineral Ok. para poderlo venderlo, y era la forma de su sustento. ¿A ti, mi abuelo, cuando estabas chiquito, nunca te llevó a las minas? No, 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 no. De hecho, nosotros nos quedamos huérfanos muy chicos. Espérame, antes de que vayas para allá. Ok, mi abuelo trabaja la minería ¿hasta qué edad? Ah, caray, como hasta los 20 años, más o menos, 20, probablemente 22. Y de ahí, pues, se liga a mi abuela, se la conquista, le Claro, dice, yo soy el dueño del ala, y madres, que no era el dueño del ala, pero sí vendía leche, y se roba a mi abuela, tiene, pues, los 6 chamacos que sabemos, y se dedica pues, a vender leche, ¿no? sí, es que anteriormente pues no había la famosa leche pasteurizada. Te estoy hablando de los 60, 70, todavía los 80. No era muy común la leche pasteurizada, ¿verdad? Que hoy compramos tradicionalmente en cualquier autoservicio. Entonces se vendía a través de la leche bronca en botecitos y todo, y se iba por los, en este caso en Guanajuato, por los callejones, repartiendo a cada domicilio los 3, 4, 5 litros, dependiendo lo que requería cada familia. Eran como estas típicas envases de leche como de aluminio grandotes donde llevaban la Eran unos leche. botes que nos los cargábamos en la espalda, y pudiera ser de 10, 15, 20 o 30 litros los carga, y andábamos entre las calles y los callejones de Guanajuato vendiendo. Ok, entonces, siguiendo como esta cronología de este entorno tuyo, tú eres el segundo hijo Sí, en este orden de los 6 hermanos. Mi abuelo a los 20 deja como esta parte de la minería, se dedica a ajá, vender leche. Sin embargo, un poquito de lo que me has platicado antes es que, pues, al momento de meterse a la mina, digámoslo, en condiciones precarias, ujú, porque no entraban con equipo, así es, empezó a inhalar, a aspirar todos estos gases que hay dentro de las minas y fue cierto. mermando su salud, específicamente sus pulmones. ¿Estoy en lo correcto? Sí, afirmativo, eso provocó que sus pulmones se fueran deteriorando, por haber entrado tan chico, por haber inhalado esos gases tóxicos. Y el hecho es de que mi papá muere muy joven, ¿no? A los 33 años, precisamente de los pulmones, pudo haber sido silicosis, fue silicosis. Ok, entonces mi abuelo se enferma, más o menos ya grande, bueno, grande entre comillas, a los 30 años por Treinta y ahí. tres, ¿A qué edad muere? ¿A los 33? a los 33 años. Muere a los 33 años. Y aquí es donde viene. ¿Qué edad tenías tú a los 33? A los 33 años de mi abuelo. Tendría unos 8 años. Madres. Mi tío Leoncio, por lo que recuerdo, 2 años más grande que tú, mi Así tía es. Rosa 2 años y más o menos por ahí se iban. Sí, dos, 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 dos. ¿Qué te acuerdas de cuando muere mi abuelo? La verdad estaba muy pequeño y recuerdo poco. Re Probablemente tenía 8 o 7 años, y recuerdo poco, y lo que sí recuerdo, pues, es de que, al morir mi papá, mi mamá se convierte en papá y mamá, iniciamos una nueva etapa difícil, conflictiva, porque, pues, el papá era el baluarte de la familia, ¿verdad? El proveedor de económico. Y ahora mi mamá, al haberse quedado viuda, no solamente es la proveedora económica, sino también la responsable del hogar. Una dualidad nada fácil. Y qué cabrón, porque generalmente cuando se disuelve una familia porque muere, en este caso, el padre o se divorcian, la gran mayoría de las veces quien asume esta responsabilidad siempre es la mujer Así y se me es, hace un trabajo bien cabrón porque no es fácil, ¿no? Tener que llevar el hogar, absolutamente un no. trabajo, el sustento, educar, madres, y creo que es una vida de sacrificio porque dejas lo tuyo para dedicarte a los hijos. Totalmente. ¿Tú crees que resentiste el hecho de no tener una figura paterna? A la distancia, sí. Sí, yo siempre considero que la familia paterna y materna es una dualidad que debe de acompañarte en una etapa de tu vida, porque enriquece tu formación. Pero bueno, aquí te lo pregunto por una cosa. Creo que hay muchas cosas que nos marcan la vida y eso es mi pensar y corrígeme tú de un poco de esto. Creo que hay cosas que nos marcan. El hecho de no tener un padre o una madre pueden Así marcarnos es. mucho, pero creo que no es determinante. Sin embargo, sí tiene mucho que ver tu entorno. Tú tuviste un entorno de cierta manera sano, un entorno de esfuerzo. Sí, definitivamente, de Pero trabajo, de educación, de esfuerzo,
Mi madre nos impregnó de valores de eso, precisamente, de trabajo, de respeto, de responsabilidad. Y justo cuando dices valores de trabajo, ¿a qué edad fue tu primer trabajo? Pues cuando fallece mi papá, pues, pues prácticamente mi mamá se hizo cargo del negocio y entonces empezamos a trabajar. En este caso, mi madre, Leoncio, que era 2 años mayor que yo, y yo, ¿verdad? ¿Pero tú cuántos años tenías? Unos 8 años. Madres, o sea, desde muy chiquito empezaste a trabajar y literalmente, ¿qué eras? Lecherito. Sí, 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 era un niño y No, 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 sí, pero me refiero a que te dedicabas a vender leche. sí, sí, apoyábamos a mi mamá en el negocio. Realmente Leoncio, mi hermano más grande, 2 años mayor que yo, poco a poco se fue haciendo responsable del negocio y yo lo apoyé durante mucho tiempo, ¿verdad? Para lograr el sustento de la familia, de 6 hermanos y una mamá, papá. Fíjense que se me hace algo como súper bonito de esta historia de mi papá y que se los quiero compartir y que la verdad a mí me genera un orgullo muy grande porque siempre que íbamos a Guanajuato cuando yo estaba chiquito o más joven, digámoslo así, mucha gente reconocía a mi papá. Y, hola, güerito, ¿cómo está, güerito? Y te acuerdas. Sí, a Y, la fecha. y era muy bonito porque la gente recordaba a mi papá porque era el chavito, junto con mi tío Leoncio, que andaba en un burrito vendiendo leche Así por es. Guanajuato, por los callejones. Entonces, siempre era como esta cosa tan bonita de caminar y de pensar, madres, o sea, mi papá desde muy chiquito andaba aquí, literalmente chingándole, para Así es. trabajar, para ser parte de la familia. A la distancia les puedo decir que con orgullo me gusta decir que soy hijo de lechero, literalmente. Soy hijo de lechero, eso sí me gusta presumirlo. Que ¿a quién te pareces? No, pues soy hijo de lechero y punto. Pero es bonito, ¿sabes? Claro. Porque la conversación se tira hacia allá, pero si algo me he dado cuenta mucho de ti, es que eres una persona de trabajo. Sí, Evidentemente es algo que te marca, que alguno de las cosas que te determinan es que tú vives para trabajar y trabajas para vivir. No, no, no lo medias, es igual, ¿no? Y eso se me hace súper padre. Ok, qué pasa cuando estás creciendo? Pues obviamente trabajas, estás estudiando, vivías en situaciones económicas, pues a lo mejor nada holgadas, apretadas, pero ¿crees que tuviste una infancia de muchas carencias? no, yo creo que no. Tuvimos una infancia impregnada de amor y nunca nos sobró nada, pero tampoco nunca nos faltó nada. Entonces éramos una familia de trabajo, ¿sí? Del trabajo a la escuela y en los tiempos libres nos íbamos a jugar, conforme fuimos creciendo, íbamos a jugar básquetbol con los primos, todos los Palafox, ¿verdad? Que son bastante primos, bastantes ellos y a los cuales quiero mucho. No, no, no quisiera hacer esta comparativa de decir, ay, es que los chavos de ahora, no, 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 porque son tiempos, procesos, son cosas muy diferentes, económicas, geográficas, educacionales, de valores, de todo. Pero, por ejemplo, de todo lo que me platicas, si alguien viviera esto el día de hoy, de ese trabajo o de esas carencias que tuviste, creo que sería algo sumamente duro para el día de hoy. Creo que muchas de las carencias para que algunos como lo ven, ¿no? De que, ay, es que no me meten en un colegio, ay, es que no tengo tales tenis o tal ropa o tal celular, y sienten esas carencias y decir, madres, o sea, creo que lo menciono porque me gustaba la simplicidad con la que se vivía antes y que yo incluso todavía Claro, rocé un poco porque se vivía muy bien así es. con mucho menos. Y no porque hubiera o no hubiera dinero, porque la dinámica de las personas, y digo, yo rocé porque Sí, los tiempos han cambiado mucho, pero vivíamos mucho mejor con menos. sí, nuestro estilo de vida fue vivir de manera sencilla, pero con todo lo necesario y disfrutando. Si había para un platillo con carne rica, lo disfrutábamos. Si había para un platillo con frijolitos, con una buena salsa, de la misma manera lo disfrutábamos, ¿verdad? No, no extrañábamos lo uno ni lo otro, simplemente lo disfrutábamos.
De deportes te gustaba el básquetbol, deporte Sí, que me empujaste en algún momento a practicar y que la verdad me enamoró. Eh, ¿Cómo eras de joven? Bueno, tengo que empezar diciéndole a la gente que tenías cabello y que eras súper galán, que te decían el Bambino en Guanajuato. afirmativo. Sí, pues nos dedicábamos en la mañana a la escuela Ajá. y un poco más tarde a trabajar, más bien en la mañana a trabajar y en la tarde a la escuela, ¿verdad? O lo combinábamos ambas cosas dependiendo los horarios y siempre nos dábamos un espacio para ir a jugar básquetbol con los primos. Insisto, éramos muchos y lo cual disfrutábamos plenamente. Pero, por ejemplo, en tu adolescencia, como que entrando a la prepa, en esa etapa del desmadre, la punzada, eso de que ya te empieza a gustar los hombres o las mujeres, según sea el caso, en tu caso, pues te gustaban las mujeres, o que Obvio. ya empezabas de coquetón, de qué onda, cómo eras a esa edad, porque pues yo escucho historias que eras el Bambino y que mi papá se ligaba a las extranjeras en los Cervantinos y cuanta madre, entonces, ¿cómo eras en ese entonces? Al entrar a la juventud, a la pubertad, pues obviamente, pues les echábamos uno, dos o tres o más ojitos ahí a las chicas, a las amigas por allá. Y obviamente Guanajuato, por ser una ciudad turística, llegaba mucho turismo. Entonces, a determinada edad, 16, 17 años, empezamos a ir a los salones de baile, o posteriormente, en unos años posteriores, a las discotecas, y pues conocíamos muchas turistas, entonces, pues era padre, ¿no? Nos íbamos a noviar con las chicas de fin de semana o X. Padre. Y déjenme les digo que mi papá tenía mente de tiburón porque pues estabas apretado económicamente en aquel entonces se ligaba a las extranjeras, pero para que las extranjeras le pagaran la borrachera, la fiesta, y pues era pues el muñeco cuesta, ¿no? Pues Efectivamente. no precisamente eso, pero sí había pues la verdad es que éramos unos tipos muy sumamente sanos, ¿verdad? Aquí ni siquiera había drogas, nada, sino simplemente conocer, a veces de manita sudada, llevarlas a conocer los atractivos Ah, de no, la qué ciudad. aburridos. Pues sí, pero éramos sumamente sanos. No sé. Sí, ahí tomarnos una cerveza, un traguito cuando íbamos a bailar. Sí, creo que fuimos una juventud muy sana, una generación de jóvenes muy sanos. Y a ver, y aquí el punto importante donde ya nos miscuimos más hacia esta historia que pues yo tengo mucho contexto. ¿En qué momento conoces a Silvia Jaramillo Martínez? A tu mamá la conocí cuando ella fue originaria de Guanajuato, de Irapuato. Ella se va a estudiar a Guanajuato, educadora, y yo estaba estudiando en Guanajuato, entonces pues nos conocimos allí en el clásico jardín de la Unión de Guanajuato, donde todos nos veíamos, ¿verdad? Y ahí nos conocimos. A ver, y aquí vamos a develar este secreto. Mi mamá ya no está presente para darnos un chingadazo, así es que ¿sí o no se comieron la torta antes del recreo detrás de los arbustitos ahí en Pastita, en Guanajuato? No, 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 no. No. Yo me sé esa historia, no sé si sea real. No, no, la verdad es que anduvimos noviando como 2 años. Ajá. Y éramos unos jóvenes sanos, precoces, ¿sí? Sí, pues de ahí salió mi hermana, entonces me queda claro que precoces. Sí, y estando estudiando todavía ambos, tu mamá quedó embarazada, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía mi mamá? Bueno, ¿cuántos años tenías tú? ¿Como 21, 22? 21 años más o menos, 21 años, puede ser 22. 21, 22, sí, porque mi mamá tenía... 19. Mi mamá era 3 años, 9 meses más chica que tú. Entonces Sí. mi mamá, perdón, tenía 18 años y tú 21, así como en esa transición. Cuando 19, 22. Sí, no, pero cuando quedan embarazados, porque ahorita sacamos la edad de mi hermana, las cuentas salen en chica, pero mi hermana Matemático, sí, carajo. pero mi hermana no va a querer que digamos su edad. Entonces, el punto es de que más o menos se embarazan 18, 21, obviamente tienen a mi hermana Ajá. a los 19, 22. Generalmente era muy, muy normal que antes se embarazaran muy jóvenes y que se casaran muy Claro. jóvenes. Pero para ustedes, ¿cómo fue este madrazo de embarazarse? Porque al final del día, pues te cambia el mundo. Creo que fuimos unos jóvenes precoces, tu madre y yo, inexpertos, ¿sí? Antes no había esa formación de la sexualidad y todo eso. Ay, pero acuérdate de Acapulco, arriba del guayabo. Y como ahora pues, ya tienes un mundo de información, ¿verdad?
y a pesar de cualquier circunstancia, pues nos llevamos muy bien. El hecho es que duramos 45 años casados. No, pero a lo que me refiero más bien es ser papás tan jóvenes. O sea, ¿qué implicó para ustedes? O sea, porque ahí inicia uno de los principales retos en una familia, en una pareja, en un Claro, equipo. sí, 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 fue difícil, indudablemente, tanto para tu madre como para mí. Sí, tuvimos que empezar a pensar en la proveeduría, en que tienes que proveer una casa, en que viene una hija y tienes que empezar en darle los mínimos elementales para que se desarrolle esa hija. Entonces, te cambia el contexto totalmente, ¿sí? Y, insisto, inexpertos, ¿no? Y no con la preparación suficiente. Y a ver, aquí va una pregunta que yo siempre he querido saber, porque cuando, cuando sabes que vas a tener a Paola, cuando nace Paola, ¿qué es tu pensamiento? ¿Qué es tus sensaciones? ¿Qué te generaba emocionalmente? Cuando ves a tu hija por primera vez, porque yo creo que esta parte de ver un hijo, de ver un pedazo de ti debe ser muy cabrón. Sí, indudablemente. Se queda embarazada tu mamá, obviamente decidimos casarnos y estar al pendiente del embarazo. Cuando nace Paola, pues nos cambia el chip, ¿verdad? Si antes te creías responsable, ahora asumes esa responsabilidad, ¿sí? Porque lo que viene ahora es proveer no solamente a tu esposa ni a tu hija, sino fomentar toda una familia, darle bases para toda la familia, ¿verdad? No, pero específicamente yo quiero saber qué sentiste cuando tenías a mi hermana por primera vez en brazos, cuando viste su cara, y perdón por la expresión como lo voy a decir, pero mi hermana está cagadita a ti, papá. O sea, haz de cuenta que la sacaste, es una copia a ti. No dudé Entonces, que fuera mía. sí, ahí me queda claro. Pero también mi hermana puede decir que es hija del lechero. ¿Qué emoción, qué te emanaba cuando tenías a mi hermana? Y te lo digo un poco, y le voy a platicar un poquito a la audiencia esto y esto tú lo sabes, ¿no? Claro. Al final del día, en algún momento tuve esta devoción de ser padre. El hecho de que yo tuve cáncer 2 veces me aleja de esta parte porque yo no quisiera que uno de mis hijos tuviera cáncer. Y Claro. ustedes lo saben muchas veces Claro. cuando me lo preguntaban, oye, Rafa, y tener hijos y una familia, y mi contexto de familia es diferente. Y a lo mejor a la distancia siempre va a quedar esta añoranza de haber sido padre, pero porque mi cáncer lo puedo transmitir, he tomado esa decisión que no. Y siempre quedará en mí el qué se siente tener un hijo en brazos, a ver alguien de ti, y qué mejor que sea de mi padre hacia su hija. Fue una emoción indescriptible, ¿sí? Y nos cambió, a tu madre y a mí nos cambió la vida el que haya nacido Paola. Y la verdad vinieron momentos, etapas sumamente bonitas, ¿sí? Pero nos transformó. El tener un hijo por primera vez entre tus brazos es otro boleto. ¿Daba mucha lata a mi hermana? No, 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 no era una niña normal, chillona. No sé qué le pasó a la distancia. No, no es cierto. La verdad es que mi hermana es una persona muy linda y es una tipaza. Sí, preciosa tu hermana, ¿eh? Sí, sí, sí. Que le tocó también, pues, procesos sumamente complicados porque, pues, al final del día ustedes tuvieron sus sub y bajas económicos como pareja, porque al final del día, Claro, entre estas cosas, al final del día, las historias profundas solamente quedan en intimidad entre mi madre y tú, ¿no? Pero sé que hubo sombrerazos, hubo gritos, hubo amores, hubo reconciliaciones, hubo mucha de esta parte que creo que al final del día es parte de un proceso sí, de una familia, pero creo que mi hermana estuvo arropada por un padre y una madre increíbles, afirmativo, ¿no? sí. ¿Deciden tener más hijos o ya que le querían parar ahí? Sí queríamos tener más hijos, más la situación económica era un tanto precaria, tuvimos altas bajas económicas, entonces a la distancia, a los 7, 8 años empezamos, oye, yo quiero otro hijo, le digo, pues yo también, y fue precisamente cuando pensamos en un segundo hijo, Ok. ¿Y ese segundo hijo es? Rafael, el Per- Rafa. el Rafa. No, y bueno, se tardaron mucho para hacer la tarea, pero bueno, muy bien. 9 años después que
la distancia en la que tenemos entre mi hermana y yo, nazco un 24 de junio de 1988. Sí, señora, sí, señor. Me veo como de 25, pero ya estoy tan jodido que tengo 35 años. No, no es cierto. Nazco un 24 de junio de 1988 en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Sí, Y ahí prácticamente cierra la fábrica, ¿sí? sí. Estábamos viviendo en esa época en la ciudad de Irapuato y tenía un amigo que era ginecólogo en Salamanca. Irapuato de Salamanca queda 15 minutos y entonces ahí empezó a tratar el doctor Oscar a Silvia, a tu mamá, y a un poco tiempo queda embarazada y das a luz, naces tú en Salamanca, ¿verdad? Por la Sí. cercanía y por el tratamiento y XX. Oye, está muy cagado. ¿Te acuerdas que me acompañaste que fui a dar una conferencia a Salamanca hace unos años, como en 2017? Ajá. Y que en 2017 por primera vez conocí el lugar donde nací. Así es, en el sanatorio del doctor Rojas. Exacto. Bueno, después de eso, la cronología de la historia es que buscando diferentes formas de subsistir, de seguir trabajando, de seguir generando, existe una posibilidad para que te vengas tú, mi madre y nosotros dos a la ciudad de Durango. Sí. Yo llegué muy pequeño, yo llegué de 3 meses, 4 meses. Unos cuantos meses. Yo llegué de unos 4 meses. ¿Y qué llegas a dedicarte acá? Bueno, sucede que tu tío Leoncio, mi hermano 2 años mayor, era contratista minero en la ciudad de Durango y con bastante trabajo en aquella época tenía él y me invita a trabajar por acá y pues platicándolo con tu mamá decidimos venirnos por una temporada a Durango y pues esa temporada pues ya son 35, 36 años que estamos aquí. Hoy en día pues nos sentimos orgullosamente duranguenses, ¿verdad? Sí, echamos raíces aquí. Sí. Y bueno, aquí no es que sea lo más importante, pero es donde ha dado muchos giros nuestra historia familiar. Así es. Sé que para ese momento tú y mi madre ya tenían unos 10 años juntos. Sé, como lo dije hace rato, sé que no fue fácil porque al final del día se casaron, se embarazaron muy jóvenes. Sí. Fue una curva de aprendizaje, muchos errores. Totalmente de acuerdo. Resarcir esos errores, caminar, aprender, porque no te dan una guía para ser padre ni qué camino caminar, valga la redundancia. Pero cuando yo tengo 5 años, vivíamos una situación económica apretada, pero creo que repito lo que dije hace rato. Teníamos carencias, pero nada que fuera como... Así es. Que fuera, uy, ¿cómo sufrimos? No, pues teníamos carencias y vivíamos apretados económicamente y tan, pero creo que vivimos siempre en un hogar donde yo fui un niño feliz, donde yo jugaba, Claro. donde yo me acuerdo que el entorno era un buen entorno. ¿Cómo te acuerdas tú que me detectan el cáncer? Viviendo aquí, precisamente en Durango, casi siempre hemos vivido, más bien siempre hemos vivido aquí en el fraccionamiento Jardines de Durango, y en alguna ocasión tú andabas jugando en la bicicleta y te topas con un poste, te haces una pequeña cortada en una de... Pequeña, no manches, papá, era una madre así que parecía Sí. Harry Potter, era enorme. Sí, chocas contra el poste de concreto, la bicicleta va para allá, tú por otro lado y sale esa cortada y te llevan a curar y ahí es cuando tu mamá se empieza a dar cuenta que no ves bien con un ojo, ¿sí? Entonces dijimos, ha de ser el golpe X, ¿no? Pues fue lo que pasó, pero deja que se le quite el dolorcito X y va a recuperar su visión normalmente. Pero no, nos dimos cuenta que no veías con un ojo, ¿sí? Y en ese proceso estábamos ya de irnos a la ciudad de León. Y de hecho, nos fuimos a la ciudad de León. Y ahí es cuando tu situación de no ver con un ojo se empieza a agravar más. Sí.
¿sí? Más que no ver con un ojo, no tenía buena visibilidad porque acuérdate que la enfermedad que tenía era retinoblastoma bilateral, tenía cáncer en los dos ojos, entonces mi visión era de uno, que era el que estaba más invadido, el derecho, que fue el primero que perdí, estaba así como sumamente pues, jodido, Así ¿no? es. Jodido. Y sí me acuerdo de lo que platican, que estábamos como viendo si nos quedamos o no en Durango, pues sale como esta parte de mi enfermedad y deciden pues ir, literalmente irnos, porque en ese entonces no había médicos aquí en Durango y tratarme en León, ¿sí? Bueno, el hecho es de que teníamos un proyecto de regresarnos a Guanajuato y habíamos decidido precisamente el León porque vislumbrábamos un desarrollo muy interesante en la ciudad. Y sí, llegamos y nos instalamos en la ciudad de León y es ahí cuando se te empieza a complicar las cosas. A ver, yo aquí sí te quiero hacer un par de preguntas porque seguramente va a haber muchos padres, muchas madres escuchando esto. Y cuando te dicen a ti y a mi madre que tengo cáncer en mis ojos, cuando les dan un panorama donde pues, al final del día esto, si no es tratado a tiempo, si no hay los recursos necesarios, no solamente es perder mi vista, sino también perder mi vida. ¿Cuál es la primera reacción? ¿Qué hace un padre? Porque ¿cómo reacciona un padre cuando les dicen que un hijo está enfermo? Enfermo de cáncer. La verdad es que no dimensionábamos lo difícil o problemático que pudiera ser porque antes no había, o al menos nosotros no teníamos tanta información de qué tan grave, qué tan difícil pudiera ser un cáncer, ¿verdad? Y más en los ojos. Eh, el hecho es de que llegamos allí con el doctor Villar a Guadalajara. Te atendimos una de las primeras ocasiones con una doctora oftalmóloga en la ciudad de León y ella nos referenció con el doctor Víctor Manuel Villar Calvo, que había sido su maestro en Guadalajara. Dice, este es un tema específico para mi maestro, ¿sí? Y nos contactó y, y en las primeras ocasiones tu mamá te llevó para allá a Guadalajara, de León a Guadalajara, a que te empezaran a tratar. Y Pero fue, perdón, te voy a interrumpir porque más allá de la historia, lo que quiero es, ¿qué siente un padre? Es lo que quiero saber, o sea, ¿qué siente un padre? ¿Qué uf, pasa cuando, yo creo que cuando un hijo se cae en la bicicleta, se pone un madrazo, le pega, lo asusta, lo que sea, pues a un padre lo mueve, ¿no? Y me ha tocado ver padres que quieren madrear al que se le atravesó en el camino al hijo, o que padres que ven que un hijo se cae y parece que al papá o a la mamá le duele también, o sea, yo creo que ver sufrir un hijo, ver lastimarse un hijo, ver tomar malas decisiones un hijo, le cuesta mucho trabajo a un padre. Entonces, lo que específicamente yo te quiero preguntar es, ¿qué sentías tú? O sea, ¿hacia dónde iban o sea, qué pasaba por tu cabeza? O sea, mira, porque yo creo que como, y justo hacia esto te lo estoy construyendo, que había problemas, había pedos entre tú y mi mamá cuando sabían este tema del cáncer. Hubo culpas de decir, es que yo hice esto, Silvia, o tú hiciste esto, Silvia, o viceversa, que mi madre te echara en cara algo, o que ella se sintiera responsable. ¿Qué pasaba? no, yo creo que no era de echar culpas, ¿verdad? En alguna ocasión lo comentamos, pero pues, la verdad es de que no era por ahí el tema. El hecho es de que entrábamos a un mundo desconocido, ¿sí? Empezamos a informarnos. ¿Qué era el cáncer? ¿Hacia dónde iba? ¿Sí? Y conforme se fueron haciendo las visitas a Guadalajara con el doctor, nos fuimos enterando de las dimensiones y de lo peligroso que estaba tu cáncer en las retinas de los ojos. ¿Tuvieron miedo? Sí, desde luego, mucho miedo. Nos enfrentábamos a un mundo desconocido. ¿Por qué no tirar la toalla? ¿Por qué no ser esta postura donde muchas Ni veces, siquiera lo pensamos, esa opción ni siquiera lo pensábamos. porque muchas veces es más fácil tirar la toalla y decir, no quiero ser el padre o la madre que asume esta responsabilidad y me voy. Y muchos se desaparecen así y es justo como lo que hablamos un poco, es a veces cuando las madres, en su gran mayoría, adoptan estas enormes responsabilidades y que muchas veces también los padres lo hacen. Yo creo que si lo pensábamos, nunca nos lo dijimos. En este caso estábamos pensando en nuestra
formación dentro de nuestra propia idiosincrasia, ver qué teníamos que hacer para solucionarlo. ¿Qué era lo que les daba fuerza para seguir adelante? ¿De qué El amor de padre, ¿De qué se sostenían? el amor de padres, el amor que le tenía yo hacia tu madre, el amor que me tenía ella hacia mí, y que teníamos un hijo con un problema, un retinoblastoma bilateral, y que teníamos que solucionarlo. ¿Cómo? No sabíamos cómo, pero había que dar los pasos necesarios, ¿verdad? Cuando termina todo esto y saben que pierdo un ojo, pero que estoy sano, ¿qué pasa por la cabeza de papá y mamá? Después de mucho tiempo fue una etapa muy difícil, porque económicamente estábamos mal, pero a final de cuentas se sucedieron las cosas, pierdes un ojo. Parte del diagnóstico del doctor fue de que difícilmente volvería el cáncer, ¿sí? Porque estos retinoblastomas bilaterales se dan a temprana edad y con uno entre muchos cientos de miles de personas. Entonces, no es un cáncer común, vaya. Entonces, nosotros estábamos con la opción de que, ok, se perdió un ojo, pero tiene otro ojo, y vamos a recobrar el camino perdido y a seguir adelante. Aquí hay algo muy importante y no es que mi hermana haya quedado desahuciada o que se haya perdido el foco en ella, pero pasa mucho y es muy normal. Y yo que estoy vinculado un poquito a todos estos procesos allá afuera, colaborando con distintas asociaciones o fundaciones, pues al final del día, cuando un hijo está enfermo y hay otros hijos, la atención se vuelca hacia el hijo enfermo y no porque los otros Claro. hermanos no sean valiosos. Yo creo que también, y siempre lo digo de esta manera, una enfermedad no solamente la padece la persona en este caso, yo que tenía el cáncer, sino la enfermedad la padecen todos. Sí, toda la familia, afecta a toda la familia. Ah, Uno tendrá el problema De salud, pero el otro tiene el problema emocional. Sí, cierto, pasó a cierto nivel y de cierta forma el que estuviste en ciertos tiempos, sobre todo cuando estuviste enfermo, sobreprotegido, tratando de sacarte adelante, porque fueron etapas sumamente difíciles, sumamente complicadas, muchas quimioterapias, muchas circunstancias complicadas, y obviamente, pues, Paola tenía 13, 14 años, estaba en la adolescencia, entonces seguramente le afectó a ella, ¿verdad? por supuesto. Al no tener la atención necesaria de papá y mamá, porque estaba volcada tratando de solucionar el problema del hijo enfermo, ¿sí? Sí. No, y porque aparte mi hermana asumió responsabilidades ¡Claro! muy cabronas, porque papá y mamá tenían que salir a chingarle para juntar Papá y recursos mamá para trabajaban, entonces Paola, tu hermana, 9 años mayor que tú, se hacía cargo de mí. te hacía cargo de ti en determinados momentos, definitivamente. Nunca voy a contar que mi hermana me amarraba las cadenas afuera de la reja de la casa para que no me escapara, pero nunca lo voy a contar. No, la verdad es que sí creo que también mi hermana pasó un proceso complicado porque asumió muchas responsabilidades, pero... Cuando hay una enfermedad de esta naturaleza o de cualquier tipo de enfermedad, afecta todo el entorno familiar. Unos más, otros menos, y eso es parte de lo que a veces no entendemos. Y en aquella época, pues sí nos comentaron de las terapias, pero ni siquiera las considerábamos nosotros, porque si no teníamos lo suficiente para tus medicinas, tus tratamientos, pues menos pensábamos sí, para una terapia. Que hoy en día hasta a alguien le duele la muela y va primero a terapia y luego va con el dentista, ¿verdad? Sí, totalmente. Y que es importante porque la salud mental es algo muy importante y vamos dejando pasar mucho tiempo. Fuimos una familia que hasta el día de hoy se forjó sin terapias. Así es. Que pues, al final del día hemos sido muy resilientes, pero no es el medio. Hoy hay otras herramientas, otras maneras y creo que muchos de los pasos tan dolorosos o tan fuertes o de mucho trabajo no lo podemos brincar con un buen acompañamiento. Las terapias, los golpes de la vida fueron nuestras terapias. Exacto. A ver, entonces pasa esto, entramos a adolescencia, etc. Pues al final del día siguen trabajando, siguen haciendo lo que tienen que hacer como padres.
yo me puedo jactar siempre de que tuve un buen entorno familiar. De Sí, eso, de eso me siento muy orgulloso. A mí me gusta mucho contarlo que en casa yo jamás escuché un no se puede. O ¿no? sea, jamás. Y no porque siempre sucedían las cosas. No, había muchas veces que no sucedían las cosas, pero sin embargo lo intentaban. Y sin embargo lo estaban chingue Así y chingue es. constantemente. Y se vivían por trabajar, por atendernos bien, por cuidarnos, por lo que fuera. Entra un proceso donde también, pues yo me vuelvo un desmadre y tú lo sabes. No un desmadrito, un reverendo desmadre. Entre paréntesis, No, papá, sí era un pain in the ass porque sí, llegué a ser muy grosero, pues tú sabes que estaba metido en alcohol, en sustancias, en este tipo de cosas. bueno, yo creo que en el entorno donde vivíamos era un entorno sano, juvenil, muy propio de tu edad, el de que de repente a determinada edad de joven, pues te No, ibas y te aventabas tus cervezas ahí con tus no, amigos, las pero fiestas. seamos honestos, o sea, eran más que cervezas, porque las condiciones en las que llegaba a la casa, y yo esto lo admito con el tiempo, era más que eso. Pero como que en esa etapa estaba en una parte donde yo me quería encontrar, quería saber qué estaba pasando conmigo, como que excesos, como que querías hacer parte de un lugar y muchas veces cuando quieres ser parte de algo, pues haces muchas estupideces, ¿no? Para sentirte parte de un grupo de personas, Así es. o como el machito perdón, el ego de machito estúpido de, yo soy el más chingón porque pisteo y me pongo hasta la madre y aguanto 20 cervezas o una botella de tequila, no sé, ese tipo de cosas. Pero aquí va una parte donde también en este conflicto que yo trataba de generar con ustedes, de confrontar con ustedes, de pensar que me educaban de una manera anacrónica, yo creo que por mucho tiempo yo siempre te reclamé, y lo digo entre paréntesis porque lo quiero aclarar, que fuiste un padre ausente. ¿Por qué? Porque si bien tampoco eres la persona más expresiva del mundo y la vida, tus experiencias personales te han marcado y no puedo, hoy en día no puedo entender que no vas a responder a mis expectativas como hijo, que a ti la vida te forjó de una manera. Y yo por mucho tiempo quería que fueras ese padre donde regresaba de trabajar y se pusiera a jugar conmigo y vámonos a jugar fútbol y básquetbol y estas conversaciones y etc. Y si tú recuerdas, yo siempre te recriminé y te dije, es que eres un padre ausente, es que no estás, es que Bueno, no platicas. Pero espérame, o sea, al punto al que voy, no lo sientas como ataque, al punto al que voy es que a la distancia me he dado cuenta que nunca fuiste un padre ausente. Y eso lo voy a encaminar más adelante con lo que te voy a platicar, o con lo que vamos a agarrarlo como en encrucijada. Estamos en esta etapa de desmadre, ¿de acuerdo? sí. Donde mi hermana pues ya se había casado, era el único yo en la casa, era el consentido. A los 18 años me detectan cáncer nuevamente. Así es. ¿Qué piensa un padre cuando a tu hijo no le pasa una vez, sino le pasa dos y se te puede volver a morir? Obviamente ya teníamos un poco más de información sobre el cáncer, retinoblastomas, sabíamos dónde estaba ubicado, los riesgos que implicaba todo eso y, pues, al igual que la primera vez, afrontar, afrontar la enfermedad y salir adelante, ¿sí? Aquí no había tiempo ni para dudas. Aquí era adelante, O le vamos a chingas o le solucionarlo, chingas. porque esa fue nuestra formación. ¿Tú crees que el cáncer y algunas experiencias que tuvimos fuertes fue como el sparring para decir, nosotros ya hemos sentido estos chingazos y ya sabemos cómo defendernos de este tipo de cosas? ¿De cierta manera crees que el cáncer anterior fue como un sparring para el segundo? De manera definitiva, sí. Yo creo que nos preparó la primera ocasión que fue una experiencia larga, muy complicada, para la segunda etapa. Yo creo que lo sentí más fuertes que nunca cuando me quedo ciego. Yo creo que a pesar de que fue algo abrumador, porque gracias a Dios seguía con vida, pero me quedé ciego.
creo que estaban muy fuertes y tenían mucha entereza. Y hoy a la distancia creo que sí, que la vida los esparreó muy bien para seguir en el ring, parados, Es que, para un round más y un round más y un round más. es que teníamos ya más conocimiento de tu problema e hicimos todo lo que estaba humanamente posible para que no perdieras la vista, ¿sí? Hasta que hubo un momento en que el cáncer era tan agresivo que podría, en ese momento tenías el cáncer en la retina de tu ojo y podía avanzar a través del nervio óptico al cerebro. Entonces fue cuando se decidió y de alguna manera tú lo decidiste. No, te voy a decir algo. Muchas personas siempre me preguntan qué fue lo que me estuvo sosteniendo para seguir adelante. Y es que la realidad es que yo no me sostuve. Quien me sostuvo fue mi familia. Fuiste Claro, tú, fuiste mi madre, fue mi hermana, fueron mis amigos. Yo claro, jamás lo hice. Yo sobrevivía. claro, El tiempo me dio el proceso, pero muchas de esas cosas, claro. lo que me hicieron permanecer aquí, lo principal, Fue el fueron, cariño de tu familia. fueron tú, mi madre y mi hermana. Y Así hoy es, debo de estar agradecido por eso, así es. por la familia que tengo, porque por muchas ganas que le eches, a veces sí dependes mucho de tu entorno. Y agradezco que mi familia Definitivamente, estuviera ahí. definitivamente. Nosotros nunca pensamos en claudicar, sino al contrario, vamos a salir adelante. ¿Es fácil tener un hijo ciego? No, no, te quedas ciego entramos a un mundo desconocido. Ok, ya no tiene cáncer, ya no tiene ojos, ahora es un chico ciego. Wow. ¿Qué sigue? Empezar a conocer ese mundo a obscuras. ¿Y cuáles eran los primeros miedos que ustedes tenían cuando, si te acuerdas un poquito, yo me les escapaba con el bastón? O sea, me acuerdo mucho de esto y me da mucha risa recordarlo porque cuando regreso de mi operación en Guadalajara, 6 de Sí. noviembre del 2006, que justo este año cumplo 18 años de haberme quedado Así ciego es, y así es. prácticamente voy a tener 18 años vidente y 18 años ciego. Ujú. Está como padre, ¿no? Recuerdo que cuando regresamos, o sea, yo regreso, me operan el 6 de noviembre, no sé, por decir, no por decir, me operan un martes 6 de noviembre del 2006. Sí, El miércoles voy a revisión con el médico y el médico me dice, Rafa, pues estás dado de alta, etc. Y le digo, ok, mañana puedo volar de regreso a Durango. Y me dijo, no, pero volar no puedes. Y yo pues sí o no me voy a quedar. O sea, yo quiero ir a regresar a Durango. así es. En aquel entonces volamos por Volaris, un vuelo que había de Guadalajara a Durango. Llegamos aquí, me acuerdo que me recibe mi primo Leoncio, mi tía Ana, mi mamá, mi Así es. hermana, mi sobrino, y tú y pues obviamente yo. Y me acuerdo mucho de ese silencio como sepulcral de llegar y que todos tenían miedo y de madres, pues, ¿qué está pasando? Pero que al día siguiente, o sea, el día viernes, ustedes llegan con un bastón Sí, y se van a trabajar. Y dije, pues error, porque me dieron la herramienta para salirme a caminar yo solo. Y lo que platicaba un poquito en el podcast de Nayo Escobar, que cuando me regalan mi primer bastón, me escapo de la casa, literalmente me voy caminando porque tenía este mapa mental y llego a la casa de mi primo Leoncio. así es. ¿Qué pasa? ¿Cómo le hacen ustedes como padres para ir aprendiendo en este camino? Pues como todo lo aprendimos, ahora sí que error acierto. Te voy a comentar lo siguiente. Cuando tú te vas de la casa a la casa de tu primo con tu bastón unos días después de que te habían operado, de rato tu madre se da cuenta y casi le da el infarto. Me localiza y pues empezamos a buscarte. Pensábamos que estabas ahí, fuiste a visitar a algún amigo y ya posteriormente nos dimos cuenta que estabas con tu primo. Entonces, fue el primer encontronazo.
La primera regañada que te dio tu madre después de quedarte ciego. De cabrón, no quiero que te salgas en la casa y no sé qué. Pues Sí, lo entiendo. Lo entiendo porque como padre yo creo que quieres cuidar a tu hijo que no le pase nada. Y dices, obvio. este cabrón se acaba de quedar hace 2 días ciego y anda saliéndose solo a la calle. O sea, ¿qué onda, no? Entrábamos a un mundo desconocido. Sí. Y me acuerdo mucho que, pues, obviamente me querían cuidar mucho, que no me pasara nada, que no me golpeara, que esta sobreprotección, y normal, creo que es normal, Claro. pero que yo a gritos también pedía poder tener cierta libertad, pues, para explorar cuál era mi mundo real, ¿no? Así es. Eh, yo creo que te debo dar las gracias porque mi madre fue más aprensiva, pero gracias a ti por soltarme un poco más, ¿no? Por decir que este cabrón se caiga, se levante y siga. Así Miedo es. siempre tuvieron. Me acuerdo que yo me iba a estudiar a Chihuahua con este tema del bastón para movilidad solo, para poder viajar, para hacer mi vida 100% Así es. independiente, y que ustedes se quedaban con el alma en un hilo, porque ya las últimas ocasiones pues me quedaba yo solo y lo Así hacía yo es. solo en una ciudad donde no conocía. Entonces, yo creo que el trabajo que hicieron como padres, pero en este caso el trabajo que tú hiciste es muy Aprender a grande. soltarte. Aprender a soltar, que a veces es lo que cuesta mucho trabajo en una relación de familia. Por aquí está llegando mi hermana, que ya te Hola. jalamos la garra, hermanita. Puedes hablar, no te preocupes. Por ahí ya te estuvimos jalando la garra, ya le platicamos a las personas tu edad y todo, entonces ya no hay nada que ocultar, hermana. No, creo que es a veces una de las partes de lo que hablábamos, papá, una de las partes más difíciles, el poder soltar a los hijos, y les Así agradezco es. que de cierta manera lo hayan hecho poco a poco. Y creo que estos celulares, que justamente esos procesos de soltar fueron lo que me impulsaron también a salir adelante. Y lo mencionaba hace rato. Mucho de lo que hemos vivido, mucho de lo que hemos hecho, y la madurez, y las experiencias, y los años, te van haciendo entender muchas cosas. Y yo te lo decía, cuando estaba más joven, yo pensé que siempre fuiste un padre ausente, un padre que no estaba ahí para sostener un diálogo, un padre con el que no podía jugar o tener ciertas interacciones. Pero yo no podía cumplir mis expectativas porque a ti nadie te enseñó a ser padre. Pero Así jamás es. fuiste un padre ausente, porque jamás me faltó un lugar, ni a mí ni a mi hermana, donde vivir, ni qué Así es. comer, ni qué vestir, con poco o mucho, con carencias o en abundancia, pero nunca nos faltó nada. Y esto Definitivo. lo construyeron juntos, y esto en tu dinámica de decir un te quiero, o en tu dinámica de estar presente, porque una de las decisiones pudo haber sido me voy, En esta vida hay muchas formas de decir te quiero. y la tuya ha sido el trabajo, y te agradezco mucho por Tengo eso. mi forma de expresiones de manera muy particular y una forma de expresar es siendo el proveedor para solucionar los primeros cosas elementales, ¿verdad? Claro, y creo que allá afuera, cuando te pones a ver a tu familia, a tu madre o a tu padre, cuando estamos pidiendo esas cosas que a veces no nos dan, no nos damos cuenta lo otro que sí dan, los otros esfuerzos, eh, las otras intenciones, la voluntad que hacen para estar ahí un día más. No sabemos muchas veces lo que cargan los padres, y a veces tenemos esta exigencia muy grande. Yo puedo decirles que el día de hoy, a 35 años de ser hijo de lechero, de esta relación que a sombrerazos, a jalones, que a pesar de que somos muy diferentes, prevalece el amor, que a pesar de que Indudablemente. nuestros caminos y nuestras formas de pensar son completamente contrastantes, yo sí creo que me siento afortunado, y es un privilegio tener un padre, una figura paterna, tener esta persona que no te suelta, con su expresión personal. Y el día de hoy te quiero dar las gracias por eso, papá, por no soltarnos, por estar ahí a tu manera, pero siempre estar ahí. Y yo sé que estos últimos años no han sido fáciles para ti, porque alguien muy importante en nuestra vida se fue. Claro. Se fue un pilar muy importante, y era mi madre.
Mi madre va a cumplir este año 3 años de haber partido y creo que jamás te había visto tan vulnerable como el día de hoy. ¿Qué es perder a esa compañera de vida de 40, 45 años? La verdad es de que es difícil, porque forjas una vida, un matrimonio, 45 años juntos, eh, con todos sus afectos y defectos, y, y, este, y te das cuenta lo que has forjado, lo que has construido, los hijos, y de repente se va tu compañera, tu equilibrio, tu detente, y pues es cabrón, ¿La extrañas? mucho, ¿Qué extrañas de mi madre? todo. La soledad es muy cabrona. Y es difícil entenderla, pero más difícil es vivirla. Claro, creo que cuando entro a tu casa, cuando voy a visitarte, no escuchar el ruido de ella, su dinámica, incluso hasta sus peleas o sus risas o lo que fuera, sí deja un vacío, sí se siente un vacío. Pero como hijos, pues al final del día nosotros vamos emprendiendo un camino. Al final del día sentimos esta ausencia, este hueco que mi madre deja, pero estamos acompañados, en el caso de mi hermana, por su hijo, por su esposo, en mi caso, por amigos, por parejas por su momento, lo que sea. Pero en este caso tuyo, esa soledad creo que cuesta trabajo describirla y hay muchas formas de rehacer el camino, de seguirse acompañados. Y yo creo que hay algo que también fue complicado para nosotros, y yo lo voy a hablar a título personal, el hecho de pensar también que puedas rehacer tu vida. Me acuerdo que en un inicio, cuando pues, tenías ahí un date con una señora o algo por el estilo, yo decía, madres, es que como otra mujer va a entrar a esta dinámica y no es posible. O sea, para mi madre no es reemplazo y la chingada y me molestaba y como que Mm, no lo consentía. Pero ¿bajo qué postura puedo decir eso? Porque no respetamos la postura, no respetamos más bien la posición de Mira, hijo. te voy a decir lo siguiente. La vida son ciclos y la vida nos da a entender los ciclos que estamos viviendo y que tenemos que ir cerrando. ¿Sí? Tú cuando vas caminando dentro de tu vida te das cuenta de las necesidades que vas teniendo. ¿Sí? Hoy a la distancia de 2 años y medio que falleció tu madre, sí tengo la necesidad de tener una pareja, tener una amiga con quien platicar, con quien convivir, con quien ir al cine, con quien ir a tomar café. ¿Sí? Tú tienes tu propia dinámica. Paulo, sí. Paola tiene su dinámica. Sí, nos apoyamos y nos acompañamos, etcétera, etcétera. Sí, pero yo tengo una vida. ¿Sí? ¿Y qué es lo que en este momento de mi vida quiero? Encontrar un dejo de felicidad en mí. Independientemente, con ustedes tengo un tipo de felicidad de papá, hijo y hijo, papá. Sí, pero yo necesito llenar mis espacios. Yo les voy a ser más útil y van a querer más a su padre si yo soy un tipo feliz. Porque todavía tengo que enseñarles a ustedes a ser felices. Mientras sigas dando lata, pa, nosotros vamos a estar tranquilos porque sabemos que eso es sinónimo de que estás bien. Y solamente te puedo decir que el poco o mucho tiempo que te dure aquí, que te quedes aquí en este plano terrenal, que lo disfrutes. Como hijos, y sé que mi hermana tendrá su forma de pensar y su forma de reconocer la parte de padre que eres, pero yo lo voy a hablar a título personal porque hoy estoy aquí con el micrófono y frente a la cámara. Gracias por lo que me diste, por lo que no me diste. Gracias por tus imperfecciones y por tus perfecciones. Gracias por tus intentos, por tus fallos y por tus logros, porque al final del día eso es lo que nos hace estar el día de hoy aquí. Gracias, gracias por ser ese viejo que no se rajó. Gracias por ser
ese lecherito que no le tuvo miedo a la vida. Gracias por ser esa persona que nos acompaña en el camino a su manera. Yo quisiera cerrar este último podcast porque estamos, digamos, aquí como familia y me encantaría que las personas, pues a lo mejor sintieran esta conexión y lo llevaran a su situación muy particular. Si hoy tuvieras la oportunidad de decirle algo por última vez a mamá, ¿qué le dirías? Que la amo a la distancia. Si hoy fuera la última vez que tuvieras una frase que decirle a tu hija, ¿cuál sería? Que la quiero. Que quiero a mis hijos, a Paola, que quiero a Rafael, que quiero a mi nieto. Son el motor de mi vida. Si hoy fuera la última vez que tú y yo cruzamos palabras frente a frente, ¿qué me dirías? Que seas feliz. Muchas gracias, Pa. Para mí, esta conversación también era importante porque era liberar muchas cosas y que a veces como hijos tenemos que soltarlo y decirlo y también reconocerlo. Sé que cada uno tiene una dinámica diferente en su vida familiar, pero creo que aun como sea el camino, nuestros padres, nuestras familias, nuestros amigos o quien toque ser parte de esa familia son personas a las que debemos de darle ese reconocimiento. Yo me siento orgulloso porque, como lo dije en la introducción, tengo un gran emprendedor de vida, tengo una persona que jamás se rajó, tengo una persona que con la familia y con el contexto que tuviésemos, siempre empujó adelante. Si tienes a mamá o a papá al lado tuyo, cerca de ti, en casa o a la distancia, te invito a que sí, te des la oportunidad de abrazarlos, de decirles gracias, de darle un beso, de llamarlos o de cuestionarte el camino que han llevado juntos. Esto fue Rafa Jaime el podcast, un episodio muy emocional, pero que me siento contento porque este es el personaje que esta temporada me interesaba más entrevistar. Nos vemos a la próxima.